tenemos respuesta de parte de Meghan Markle, no oficial, sino de personas cercanas a ella, que han comentado lo que ella piensa de su declinación a esta invitación de la coronación. Además, hablando de la coronación, ¿qué está pasando alrededor de esta? ¿Cómo se están moviendo las fichas? Bien, con la llegada de Harry como un elemento importante, aunque muchas personas no lo ven así, sí lo es, ya que es hijo directo de su padre que va a ser coronado. Guste o no las monarquías, entendamos o no que es antigua o que es moderna, es un evento único en la historia. Y para el que no entiende eso, pues no hay mucho que hacer, no hay mucho que decir. Sin embargo, nosotros aquí, como hablamos de estos tipos de temas y todo lo que está pasando en el mundo del entretenimiento, nosotros acá, como siempre, desglosamos todo. Para que seamos una familia más grande, dale al botoncito suscribirse y a la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones. Una que se ha sentido mal porque no la han invitado a la coronación es Sarah Ferguson, la ex mujer del príncipe Andrés. ¿Pero por qué Sarah Ferguson, o conocida como Fergie o Fergie, no ha sido invitada a la coronación? Pues sabrá el rey Carlos III por qué no la invitó, pero yo pienso que no se invitó porque él quiere mantener simplemente la cúpula de todo esto. Recuerden que es una coronación con la mitad o menos de la mitad de las personas que asistieron a la coronación de la reina Elizabeth II. Quieren abaratar los costos y solamente hay cupos específicos. Por eso ellos estaban tan apurados porque Harry y Meghan dijeran que sí van o que sí no van, porque ahora hay un asiento extra que se puede acomodar a otra persona. Pues ella no ha sido invitada a esto. Ella dice que no se esperaba que la invitaran. Sin embargo, ella sí está invitada a una fiesta muy privada que va a tener el rey Carlos III con las personas que me imagino que él le tiene aprecio y que no pudieron o que no podrán asistir directamente a la coronación, porque ella siempre se ha mantenido como parte de la familia. De hecho, ella se ha mantenido viviendo en la misma casa con el príncipe Andrés, a pesar de que ella tiene una relación con un magnate en los Estados Unidos, supuestamente, y además es una mujer que conserva el título y se mantiene como en esa misma línea hasta que ella de nuevo se case. Por otro lado, las personas que han confirmado la coronación, como les he mencionado, ya aparte de los miembros de otras monarquías como los de Mónaco, como los de España, han confirmado su asistencia, así como también la esposa, la primera dama del presidente actual de los Estados Unidos, Joe Biden, llamada Jill Biden. Ella va a estar allá ya que él no podrá asistir. Además, estarán unos 450 miembros de comunidades del Reino Unido, representantes de caridades y cosas así. Y a mí me ha gustado mucho esa parte porque a veces no se incluyen esos líderes comunitarios que son tan importantes para este tipo de situaciones y que son los que colaboran con los jefes de estados, con los presidentes y todo esto. Entonces, ¿por qué no invitar a esos miembros que son parte? Me ha gustado que son 450 representantes de comunidades. Bueno, también el presidente de Francia va a estar presente y varias personas, son 2000 en total. Había hablado de que muchos cantantes habían declinado para estar en la coronación, como Adele, Elton John y demás, pero han aparecido otros que sí tienen fuerza y son representantes dignos, como Lionel Richie, que me encanta. La verdad es que este concierto tiene muchas expectativas muy positivas. En cuanto a la gente quiere ver un concierto que sea digno de esta coronación. Pero también, no solamente Lionel Richie, que es un cantante ya consagrado también de 73 años, que tiene una carrera muy hermosa, una voz muy bonita, sino que Katy Perry, que es una joven que está súper de moda, está actual. Ella tiene una relación de amistad, de compañerismo con el rey Carlos III, y dirás, pero ¿cómo es posible? 74, 38 años. Sí, lo que pasa es que ella es embajadora de una de las caridades, de una de las cosas que tiene el rey Carlos III. Ella se encarga de ser como embajadora de esto y ella está feliz. Ella ha anunciado que está muy contenta con esta invitación y con cantar en este concierto. Señores, es que yo fuese artista, una cantante, me invitaran para esto, un evento único, yo fuese la primera que estuviera allí cantando si no tuviera ningún otro compromiso, claro está, porque a veces tienes compromiso, pero esto se sabe desde el año pasado. Pero también estará el querido Andrea Bocelli, me encanta, eso también está como a la altura de la situación. Obviamente no hay latinoamericanos por ahí, pero estoy segura que ya cuando le toque al príncipe William,
y a su esposa ya como que habrá otra generación. En ese momento no se sabe cuánto tiempo durará la coronación del rey Carlos III, pero me imagino que ese señor está por los cielos. Hay muchos souvenirs, están pasando cómo están haciendo todos los souvenirs, las tazas, hay muchísimas cosas muy bonitas y es emocionante porque, como les digo, es un evento histórico que, aunque estés o no de acuerdo con este tipo de cosas, pues yo pudiera decir que en la vida también tenemos cosas bastante antiguas que seguimos repitiendo, como por ejemplo en países latinoamericanos todavía hay países que tienen falta de cosas básicas. Eso es algo antiguo, más que la monarquía. Por lo menos ellos viven en un lugar sustentable donde tienen cosas, necesidades básicas cubiertas. En algunos países de Latinoamérica todavía hay niños, todavía hay personas que no tienen acceso a la electricidad y tampoco hay esperanzas de sustentabilidad. El asunto de la naturaleza, con los árboles, con el agua, todavía están antiguos con este tipo de cosas. Entonces, ¿por qué tirar hate? Hay que dejar que cada país tenga el tipo de gobierno, el tipo de dirigentes que ellos quieran tener. El día que ellos entiendan que ya no quieren tenerlos, pues adelante. Bueno, pasando al tema de Harry y Meghan. Los temibles Harry y Meghan, porque cada vez que lanzamos algo de Harry y Meghan hay una cantidad de personas que se sienten como si fuese algo personal, como si nosotros acá nos inventáramos las noticias. Yo quisiera que también fueran al Daily Mail, que fueran a Express, que fueran a Radar, que fueran a New York Post, que fueran a CNN, que fueran a People, en ambos idiomas, que fueran a otros periódicos internacionales y que también se quejaran. Ay, periódicos, ¿por qué? ¿Por qué comentan esta noticia? No hablen de Meghan, no hablen de Harry. Señora, disculpe, vaya a investigar cómo están los pollos en su casa, si están comiendo maíz, si las vacas están comiendo, si debajo de su cama usted tiene basurita, sáquela, señora, por ahí, saque esa basurita, que me imagino que hay cosas por limpiar. Hace falta esto y dejar de estar tan apegados a cosas que tienen sentido. Antes de usted abrir el video, ya están opinando y cuando le preguntas, ¿pero has visto el video? No, no lo he visto, pero es que vi un comentario. Señora, tranquila, respire profundo, no pasa nada, no es nada personal, no es personal. Pero bueno, yéndonos a la noticia, Meghan ha dicho, y cito textualmente, una fuente cercana a Meghan Markle ha comunicado a New York Post, a Page 6 y también a Radar estas informaciones. Ella tendrá una fiesta privada con la abuela Doria, también con los niños del colegio de Archie y también estarán algunas caras conocidas en esta fiesta privada que ella va a tener con Archie, con su niño que va a cumplir 4 años de edad. ¿Cómo pasa el tiempo? El príncipe Archie, que acaba de recibir los títulos de su abuelo, el rey Carlos III. Bueno, Harry se tiene pensado que vaya hacia el Reino Unido, vaya a la coronación que dura 2 horas y se regrese de vuelta. Este vuelo va a durar unas 8 horas de California hasta el Reino Unido y lo que va a pasar allí es que él va a asistir y de vuelta hacia atrás. Hay muchas especulaciones, personas insiders del palacio, donde se tiene hablado de que William no tiene pensado siquiera dirigirle la palabra a Harry. Todo eso lo vamos a ver si va a ser cierto. Ojalá no sea así. La verdad es que, como les he dicho, para mí es importante esa unión familiar. Entonces, sea lo que sea que haya hecho Harry, por lo menos que se saluden, porque va a ser algo un poco difícil de ver que los hermanos caminen a ambos lados y que ni siquiera se vean. Por otro lado, también han negado ese rumor que yo vi la noticia, ni siquiera lo he comentado porque a mí me pareció absurdo que supuestamente Catherine había negado la invitación a Meghan Markle. Eso es totalmente falso. Lo han dicho también del palacio que eso no fue así. Para nada. ¿Qué tiene que ver Catherine con esto? Si el que invita o deja de invitar es Carlos y Camila, en dado caso, si hubiese pasado algo así, hubiese sido Camila, no Catherine. Meghan ha dicho, supuestamente según un insider, no fue que ella hizo algo público, ha comunicado de que Meghan tiene la intención de que Archie y Lilibet tengan una relación con su abuelo después de la coronación, que ella no quiere quitarle protagonismo a su majestad, así mismo como lo ven en pantalla, no quiere quitarle protagonismo y que ella espera que ellos vean esta decisión como algo no
selfish, como algo no egoísta de su parte, el no ir a la coronación, sino que ella no quiere como que se centren en ella. Y tiene toda la razón. De verdad que si Meghan asiste a esa coronación, señoras y señores, estamos seguros de lo que podría pasar. Estarían todas las cámaras encima de ella, que mira cómo miró, que si no estaba feliz, que mira cómo tenía el cabello. O sea, sabemos que pudiera pasar. En ese sentido ella tiene toda la razón. La única pena fue que los niños no van a estar con su abuelo, pero atendiendo a esto, supuestamente dice este insider, ¿no?, de que Meghan tiene esta intención, ya que no, oigan esto, ya que no van a tener a los niños cerca de su otro abuelo. A mí particularmente me ha causado mucha curiosidad. De cierto modo, es triste esa situación de que ella no pretenda de que los niños tengan una comunicación con su abuelo, ya que, como les dije en el video donde analizamos todos los posts de Meghan Markle, ella hablaba de su papá de una manera tan bonita, de una manera tan tierna, de una hija a un padre. Y ver ahora que ella no pretende que sus hijos tengan una comunicación con su abuelo, señores, eso parte el alma. De esta parte sí, porque hay una presión, pero ¿por qué de la otra parte no? Las cosas que ella tiene con Samantha Markle no tiene absolutamente nada que ver. Pero bueno, vamos a ver cómo se va a seguir solucionando todo esto. Yo creo que el tiempo, si ellos no vuelven a sacar ninguna bombshell, sí, señora, estoy hablando inglés y español porque es lo que quiero hacer, porque veo personas, ay, este Spanglish, es mejor hablar inglés o es mejor hablar español, inglés es mejor hablar español. Pero yo hablo el idioma que yo quiera y cuidado, que un día de estos también hablo francés para que tengamos también lo mismo. Pero bueno, el caso es de que sí, ella quiere que tenga una comunicación con su abuelo y que el mismo rey Carlos III supuestamente ve videos de cosas ya grabadas que tenía la reina Elizabeth II con Harry, que hacían conversaciones y también con su abuelo Felipe en ese momento, y ellos como que tienen eso ahí guardado y él como que ve. Yo creo que el rey Carlos III le duele más lo de los niños, no tener esa comunicación, que tener con el mismo Harry, porque es que los abuelos son más dados a tener más ternura con sus nietos y a enmendar los errores que hicieron con los hijos, porque ningún padre es perfecto, con los nietos. Ojalá que sí puedan tener esta comunicación, porque los niños no tienen la culpa de absolutamente nada y luego se los van a reclamar, se los van a reclamar. Bueno, ¿ustedes qué piensan? Soy Adriana Hernández y esto es Tal Como Es.